Proyecto educativo, la nueva escuela mexicana 2022. Cuánta zozobra, cuánta intriga, cuánta preocupación nos ha causado este modelo educativo. Lo está lanzando la Secretaría de Educación Pública y lo hace con una finalidad: cambiar nuestras prácticas, tener otros resultados. Pero nosotros estamos ahorita con incertidumbre, con qué va a pasar, cómo lo voy a hacer. Yo no sé lo que es un proyecto, quiero aprender, pero siento que se me dificulta, no voy a contar con los medios, ¿quién me va a asesorar? Hoy te voy a platicar una historia de quién fue y sigue siendo mi mejor maestro en proyectos: mi padre. Mi padre tiene ahorita la edad de 89 años y aún sigue muy lúcido y aún quisiera seguir haciendo sus proyectos, pero pues a esta edad se le hace imposible y eso es un poco frustrante para él. Pero te voy a platicar cuál fue su trayectoria y la enseñanza que me dio a mí y a mis hermanos. Mi padre desciende de generaciones de gente que hacía ollas de barro, cazuelas, jarros. Mi padre dice: y yo voy a transformar mi realidad en la que estoy parado ahorita y voy a ayudar a otros a que también sepan que hay otras cosas diferentes a lo que estamos aquí viviendo. Y empezó mi papá a través de las revistas a buscar qué opción, qué diferencia podía hacer del barro que él estaba manejando. Y detectó que el turismo en esa época pues todavía se podía fumar. Y el turismo era lo que más hacía porque eso denotaba elegancia, fumar. Y dice: yo puedo hacer eso. Voy a hacer ahora ceniceros de barro. Y empezó a formarse una idea, porque mi papá siempre ha tenido libretitas en donde escribe absolutamente todo, que solamente él entiende, porque él le pone inicio, desarrollo, fin, el costo de las cosas, el costo de cómo lo va a comprar, a dónde lo va a comprar, todo eso él lo hace y siempre lo ha hecho en sus pequeñas libretitas, esas chiquitas pequeñas, así muy manuales. Entonces él empezó a proyectar. Él no lo sabe ahora que eso era un proyecto, ni yo lo sabía tampoco. Empezó con su proyecto y le empezó a poner nombre, le puse: voy a ocupar esto, voy a necesitar aquello, tengo que ir a hacer acá, tengo que visitar esto, necesito recursos para esto, necesito saber dónde hay el barro especial, porque no era el mismo el de las ollas que el de los ceniceros, no era el mismo barro, tenía que ser un poquito diferente. Y además los ceniceros tenían otro proceso, pero eso no lo impedía a él nada. Eso a él lo motivaba. Se hizo varios modelos porque era hábil en el modelado. Mi papá lo digo era porque cuando era joven, es hábil en el modelado y empezó a hacerse diferentes modelos de ceniceros. En las revistas descubrió que había un hotel que se llamaba El Sombrero, diseñó un sombrero como cenicero y así en los laditos del sombrero le puso donde iban a recargar el cigarro y la ceniza caía dentro del cenicero. Si había un hotel que se llamaba La Ballena, él diseñó una ballena, pero hermosa, preciosa, y en la lengüita de la ballena llevaba el cigarro. Era muy original para llamarle la atención a sus clientes. Y además le agregó el logotipo, pero diseñado con las letras ya integradas, con el mismo barro, no eran pintadas, eran integradas. Eso se lo había ingeniado él. Entonces hizo varios para diferentes hoteles
para tal parte, para el Holiday Inn, para el Hilton, para los mejores hoteles, porque él no se iba a ir a los pequeños, porque los pequeños pues no tenían turismo de esa calidad, ¿verdad? De otras partes del mundo. Su proyecto era muy grande. Entonces empezó a visitar los hoteles, pero la mayoría le decía que no. Ay, eso no, ¿cómo crees que le va a gustar al turismo una cosa así como esta? No, 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 no. El turismo quiere algo elegante, algo que destaque, algo más vistoso. No, 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 como una cosa de barro. Eso no va a servir, no va a servir. Y mi papá no se desanimaba. Decía, no, si 10 me dicen que no, con que uno me diga que sí, con ese para mí basta y me siento satisfecho. Y sí, efectivamente, no fue uno, fueron 2 hoteles, pero fueron de los mejores hoteles los que le dijeron que sí. Entonces llega emocionado con su proyecto mi papá y dice, sí encontré quien me diera el apoyo. Yo creo entonces que esto sí tiene proyecto, sí tiene futuro. Y empezó a hacer sus pedidos y le pidieron pocos, pero él hizo un poquito más siguió llevando a los hoteles que le habían dicho que no. Entonces, estos hoteles a los que él llevó su producto, llegó el turismo, le ofrecían esos ceniceros y resulta que el turismo quedaba fascinado. ¿Por qué? Porque era una artesanía típica de nuestro país, era una cosa hecha de barro, pero además tenía una gran utilidad porque pues le servía de cenicero a ellos, no caía la ceniza por todos lados y no era costoso como promoción, era muy accesible. Entonces empezaron a otorgarles, a regalarles a todas las personas que iban a los hoteles, empezaban a regalarles ceniceros. Y se van dando cuenta los otros hoteleros de que eso era algo muy atractivo para el turismo, porque para ellos una cosa típica es muy bien vista, valoran el trabajo artesanal, el trabajo manual, ellos lo valoran. Entonces mi papá empieza a recibir muchos pedidos, pero él ya no empezaba a darse abasto, incluyó a mi mamá, incluyó a algunas de mis hermanas, pero era imposible. Pero él tenía el proyecto desde un principio, o tenía la idea de que iba a incluir a chicos de la comunidad. Él ya tenía más o menos las ideas, decía, para que sean unos muchachos que aprendan, será entre 11 años para arriba. Y sí empezó a invitarlos y tenían que tener el permiso de sus padres para que no pensaran que eran explotados y sabían cuánto les iban a pagar y todo, porque mi papá todo lo había ya sacado en su libretita. Y sí, empezaron a llegar 5, 6 jóvenes y los pedidos fueron aumentando los pedidos y los jóvenes no se daban abasto con 6 jóvenes, ni con mi mamá, ni con mi papá. Era más lo que llegaba. Entonces, lo que se hizo es que llegaron a la cantidad de entre 15 y 20 muchachos, que mi papá les enseñó a trabajar de esa manera, pero aparte les daba a su modo, porque era un poquito tosco para tratarlos, pero porque, como decía él, si son hombres y yo les hablo con dulzura, se me van a subir encima. Entonces, empezaba a enseñarles, ustedes supérense, y todo el día estaba con la plática, supérense, salgan de esto, tienen mejores opciones, enseñen la disciplina y hagan el trabajo con excelencia. Aunque nadie se lo revise, ustedes tienen que hacerlo con excelencia, porque esto lo van a conocer en Italia, en Japón, en Estados Unidos, y eso los motivaba. Pero salgan de aquí cuando ya tengan ustedes la necesidad de irse a la universidad, no se queden sin estudios, sigan estudiando. Era de veras un motivador excelente, que le digo, hasta ahora nos estamos dando cuenta de cuál fue su técnica.
cómo fue que él hizo todo esto, ¿verdad? Entonces, pues resulta que mi papá llegó a ser tan conocido en los mejores hoteles y restaurantes y casa de huéspedes y donde había mucho turismo, parques, que empezaron a visitarlo, no le llamaban, lo visitaban. Gente de Estados Unidos que tenían parques, que tenían hoteles, que tenían restaurantes. Y mi papá les decía, pero es que yo no tengo ni la capacidad, ni sé hacer cómo exportarlos, cómo mandárselos, qué hacer. Y en esa época estaba penado todo lo de importación y exportación, era ilegal. Entonces ellos, los que necesitaban llevarse el producto, son los que se propusieron hacer todos los trámites y ellos venían por el producto y ya después solucionaron el problema, eso sí no supe cómo, pero mi papá ya podía mandárselos. Esa fue una parte que para mí empezó a marcar mi vida. Empecé a ver que nunca te debes de conformar. Eso le decía él a los jóvenes que estaban con, llega, párate a un lugar, observa todo lo que hay en tu entorno y si te gustan, ubícate. Y si no, cámbialo. Pero cámbialo para que ayudes a otros a cambiar. Imagínate una mentalidad así, con un hombre que no tenía ni estudios, pero que te lo proyectaba con esa seguridad, porque él ya se sentía empoderado por todo lo que estaba haciendo. Se sentía que tenía el mundo en sus manos y no era por lo económico. Eso es el último beneficio que logras al hacer un proyecto. Es el último beneficio que logras, pero lo logras bien remunerado. No es nada más a ver si me sale, ¿no? No, es la finalidad, pero era un amor, un entusiasmo. Cada proceso, cada paso, cada avance que iba dando, que eso lo animaba cada día más. Y eso fue motivando a todas las generaciones que por él pasaron, porque fueron varias generaciones de jóvenes que lograron llevar la educación que a mi papá les estaba aplicando a su modo, a gritos, a regaños y como sea, pero él les enseñaba. Y muchos son excelentes profesionistas, excelentes padres de familia, han hecho mucha vida en proyectos y hubo algunos que quisieron salir de la idea y aplicar su propio negocio, pero si no estás entusiasmado, si no te apropias, si no te pones la idea, nunca te va a dar el mismo resultado. Si solo lo haces con la finalidad de que, con esto voy a ganar dinero, no es así. Te tiene que apasionar y siempre buscar el beneficio de otros, el beneficio de todos los demás, porque si solo es para ti, no te va a dar resultado. Tienes que involucrar a otros con ese entusiasmo. Y hay gente que hasta la fecha, mi papá, recibe el agradecimiento, el reconocimiento de esas personas ya adultas, ya grandes, ya con nietos, que lo ponen de ejemplo a su familia por la manera de cómo él fue superándose. Bueno, ya hizo la exportación de sus productos, logró avanzar a tal grado que fue conocido aquí cerca de nosotros, en la siguiente comunidad de aquí donde vivíamos. Había un internado indígena que tenía años de existir, pero que nadie conocía porque pues no le daban mucha proyección. Y vinieron a visitar a mi papá porque en esa época les hacía falta un maestro de tecnologías. Y dijeron, bueno, pues se sabe que el señor fulano de tal
ha hecho mucho negocio con eso de los ceniceros y que educa mucho a los jóvenes. Voy a visitarlo, dijo el director y el supervisor, para ver si él se quiere venir a trabajar con nosotros en nuestro internado. Y sí, llegaron a las puertas de mi casa, hablaron con mi papá y le presentaron la idea. Mire, nosotros lo vamos a hacer maestro de tecnologías, usted va a trabajar con niños de primaria, niños y niñas, y va usted a enseñarles a valerse, que cuando salgan de la primaria ellos ya tengan un futuro, porque ya van a tener otra cosa más que saber, porque en ese internado había panadería, carpintería, herrería, albañilería y muchos otros trabajos manuales, para que los chicos cuando se fueran a sus comunidades que eran muy, muy lejanas de donde estaba su internado y de demasiada pobreza extrema, era de donde venían esos niños. Y mi papá pues le pareció la idea, porque a él si hay algo que le retaba era hacer un cambio en la sociedad. Entonces le pareció la idea, pero había una condición, que de repente a otra persona hubiera dicho no, para mi edad yo ya no. Ha de haber tenido unos 40 años, unos 35 años mi papá, no sé. Y le dijeron, pero tiene que tener mínimo la secundaria. Y dice mi papá, no hay problema, yo estudio la secundaria. Si ustedes me dan la oportunidad en lo que es los trámites y todo lo que sea necesario, yo me preparo y estudio la secundaria. Y efectivamente mi papá estudió su secundaria, la terminó, pero resulta que después le dijeron también la preparatoria, pero ya mi papá ya estaba en trámite, ya estaba incluyéndose en el trabajo. Bueno, también me voy a la preparatoria, no hay problema, para él no había obstáculos. Entonces llega mi papá al internado y se enfrenta con una triste realidad. El internado estaba en ruinas. El gobierno no tenía ni siquiera en cuenta que existía esa escuela. Las autoridades que siempre estaban al frente, pues nunca se preocuparon, además de que tuvieran una buena vida los chicos. Estaba todo en ruinas, estaban las camas llenas de chinches, era horrible, era espantoso. Entonces mi papá se puso ahí así como que, ¿por qué suceden estas cosas? ¿Por qué si tienen oportunidad no le ayudan a estos chicos a tener una vida diferente? Viven peor que en sus casas. Pero bueno, él ya estaba ahí y dice, yo necesito un espacio en donde yo pueda poner mi taller, colocar mis mesas, mis hornos, porque eso se cose en hornos especiales. Y le asignan el peor lugar que te puedas imaginar, el más alejado. Pero mi papá no se desanimó. Él dijo, esta es una buena oportunidad. Empezó a hablar con los alumnos y a permitirles a los chicos que ellos decidieran si querían participar en ese proyecto, si querían trabajar en ese taller, qué beneficio iban a obtener, cómo lo iban a hacer, pero además que observaran el lugar que les habían asignado para que ellos trabajaran. Y mi papá les dijo, ustedes no merecen eso, necesitan un lugar donde se sientan confortables, donde se sientan agradables, y nosotros lo vamos a transformar. Desde ahí empezaron a motivarse los chicos y sí podemos. Entonces también solicitó mi papá el apoyo de todos los maestros, desde el herrero, el albañil, el eléctrico, todos participaron y nunca jamás lo habían hecho, porque nadie había hecho un trabajo de esa manera. E hicieron un taller de tal manera que era una casa, era una casita con teja, con puerta, con todo su reja de madera, todo hermoso estaba. Pero además mi papá es amante de la naturaleza.
y empezó a decirle a los chicos que con lo que ellos sabían de su comunidad, que fueran aplicándolo aquí para sembrar maíz, para sembrar también árboles de aguacate, árboles de mangos, y había palmeras y había papayas. Entonces era tanto así la emoción de todos, que todos querían estar ahí, pero pues no se podía porque eran muchos los chicos que había. Entonces, ya está todo, empiezan a trabajar, empiezan a decir, sí, esto va a suceder así, todos muy emocionados. Y mi papá empieza a hacer los ceniceros con los muchachos y se los lleva a donde ya entregaban. Ahora ya tenía de alumnos y de apoyo a los muchachos de su taller, que nunca los dejó, y aparte a los del internado. Y llega muy emocionado a mi papá, que sí habían aceptado los ceniceros, estaban bien hechos, y llega con los recursos económicos. Y el directivo de la escuela le dice, pues estos son de la escuela. Y mi papá se sorprende y dice, no, pero ¿por qué? Entonces, ¿qué beneficio van a adquirir los jóvenes de haber trabajado en esto? No, pues que es así, lo que es trabajan en la escuela, aquí se queda. Pero no saben a dónde se quedaba porque en la escuela no estaba invertido. Pero mi papá luchó mucho, mucho, mucho luchó para que de lo que se vendían, una parte pues si se tuviera que quedar a la escuela para que las autoridades quedaran satisfechas, pero también una compensación a los alumnos por el esfuerzo que habían hecho y que porque su trabajo merecía una recompensa. Entonces ya los chicos empezaron a trabajar de esa manera más entusiasmados porque era el único taller en el que ellos podían recibir un apoyo económico. Para ellos fue una cosa muy enorme, muy grande, que su trabajo fuera reconocido y tener dinero cuando nunca lo habían tenido, se sentían muy orgullosos. Entonces esos chicos, cuando llegaron a irse a sus casas, que terminaron la primaria, algunos no quisieron irse y se vinieron a casa de mi papá. Estuvieron durmiendo en el taller, mi mamá les daba de comer y seguían su preparación porque sabía que les hacía falta, y además ya mi papá pues les pagaba más, los trataba como familia. Y ya cuando consideraron que ya estaban suficientemente preparados o que ya querían casarse, se iban a sus localidades. Y tenemos la grata experiencia que hay gente que todavía se considera parte de nuestra familia, porque es tanto el respeto y el agradecimiento que han tenido a mis padres por el apoyo que les dieron en ese momento de sus vidas, que siguen visitándolos, siguen frecuentándolos y muestran diferentes maneras de agradecimiento. Ellos han vivido, esos jóvenes o esos ya señores adultos, han vivido también su vida a través de proyectos. Sus hijas, sus hijos viven a través de proyectos. Y esta es la historia que yo quería contarte. Tengo muchas más historias personales porque yo aprendí a trabajar por proyectos a través de lo que observé de mis padres, de mi padre. Pero hasta hace muchos años yo no sabía que eso eran proyectos, era mi estilo de vida. Y cuando yo empecé como maestra, yo lo hacía de esa manera, pero no sabía que eran proyectos. Lo supe cuando lanzaron el programa que decía vamos a trabajar por proyectos, pero yo ya lo sabía. Entonces ahora te platico esta historia para que veas cómo se puede involucrar un proyecto y qué fácil es invitar a los demás, colaborar con los demás. Y al principio nos va a costar mucho trabajo. Inclusive yo pienso
que la generación que está ahorita en secundaria no va a alcanzar a lograrlo totalmente, pero si empezamos con los de preescolar, así se va a llevar el trayecto. Cuando lleguen a la secundaria, para ellos va a ser más sencillo. Espero que te guste esta idea. Tómala como una idea y felicito a todos los educatubers porque todos están involucrados en querer mejorar la educación. Nos vemos para el próximo video. Te invito a suscribirte a mi canal. Adiós.